Los 3 mejores suplementos comprobados para ganar masa muscular. Les cuento, yo era bastante delgado, aún se puede decir que lo soy. Sigo siendo de contextura delgada con algo de masa muscular, pero día a día me alejo más del aspecto que tenía hace unos años. Típico chico delgado con porcentaje bajo de grasa corporal, físico semiatlético, podría decir genéticamente favorecido en algunos aspectos dentro de lo que a fitness se refiere, pero con tendencia a ser muy delgado. Practicaba algunos deportes, pero no había pisado un gym en mi vida. Tanto que la primera vez, al principio para mí todo se trataba de alzar pesas, básicamente sin ningún orden, o simplemente por alzarlas. Sinceramente no tenía mucha información a mi alcance. Tenía acceso a internet, pero toda la información era muy confusa. Ya saben, información de diversas fuentes, de los clásicos foros donde cualquier persona opinaba con o sin conocimientos. Bueno, poco a poco me fui adentrando y adquiriendo la información que necesitaba para ir poco a poco cambiando mi físico hacia lo que buscaba. Porque hay que dejar en claro que si bien la información que está disponible para todos, no a todos les funciona por igual. Depende de muchos aspectos. En mayor parte depende de la genética. Pero es bien sabido que parte fundamental de ese proceso de cambio es la alimentación. Los suplementos que ingieres, los cuales son indispensables en el proceso de ganancia muscular o simplemente conseguir un mejor físico o mantenerte en forma. Hay tanta información al respecto, tanta que cuando comienzas no sabes ni por qué camino tomar. Y lo más seguro es que elijas uno que no te favorezca. A ti, que buscas ganar masa muscular, estés empezando o ya con algún tiempo en esto, te traigo, según expertos, los mejores suplementos para ganar masa muscular y fortaleza. Proteína de suero. Producto compuesto principalmente por proteínas de alto valor biológico, extraídas del suero de la leche. Te ayuda a mejorar la habilidad de recuperación de tus músculos y adaptarse a entrenamientos intensos. Consumir suero de proteína estimula la absorción de la proteína por el músculo. Su constante consumo durante periodos de entrenamiento, en un lapso de 1 a 2 meses, dará como resultado mejores ganancias de masa muscular y fuerza. El suero de proteína estimula la hipertrofia y mejora la composición corporal. Llámese el conjunto de grasas minerales y agua que tenemos en nuestro cuerpo, especialmente consumida post-entreno. La proteína de suero no es vegana, es derivada de la leche, la cual contiene suero y proteína de caseína. Usualmente no sabemos la diferencia entre Isolate Whey Protein o Concentrate. La mayor diferencia radica en que la isolate o aislada se procesa para concentrar aproximadamente 90% de proteína por cucharada, removiendo la mayor parte de la grasa y la lactosa. La mayoría, en especial expertos, recomiendan mezclarla con agua, mas también puedes mezclarla con agua de coco, leche entera y baja en grasa, así como con leche vegetal. Batidos de banana, leche de almendra, hielo y listo para comenzar tu entrenamiento. Creatina. Una de las más escuchadas cuando comienzas a entrenar, pero por alguna razón no tan mencionada como la proteína. Y es que la proteína es simplemente más conocida. Mi teoría sencilla es que la proteína la encontramos en más alimentos, tanto sólidos como líquidos. La creatina solo la encontramos, aparte de nuestro cuerpo, en alimentos como la carne y pescado, y sí la producimos como mencioné. Es un ácido orgánico que se encuentra en nuestros músculos, derivado de los aminoácidos, muy similares a ellos en cuanto a estructura molecular. Mejora la fuerza, incrementa la masa muscular y ayuda al músculo a recuperarse luego de un duro entrenamiento. Se dice que incluso ayuda a atletas de alto rendimiento a optimizar o alcanzar su boost máximo o potencia. Algo que mencionaban mucho al principio es que la creatina retiene agua, así que si notas tus músculos hinchados por poco tiempo luego de estar consumiendo este producto, muy probablemente se deba a la retención de líquido que provoca el mismo. Por lo general, este suplemento debe disolverse en agua o jugo. El agua tibia te hace el proceso de disolución más fácil.
Aminoácidos. Recuerdo una vez que me acerqué a un entrenador y le dije, mira, probablemente no venga más. Llevo más de 6 meses y no veo los resultados que esperaba. De hecho, ni siquiera siento que avance. Y me dijo una palabra que nunca olvidaré. Aminoácidos. Sí, palabra mágica. Gran jugador en este partido. Conocidos también como BCAAs, Branch Chain Amino Acid. Los aminoácidos esenciales no pueden ser producidos por el cuerpo, deben obtenerse de comidas como huevos, pavo, legumbres, vegetales, queso cottage, aumentan la musculatura, reducen la fatiga muscular y también el dolor muscular. Sí, ese mismo que sientes al día siguiente normalmente cuando llevas un tiempo sin entrenar. Para ponerlo de forma sencilla, los aminoácidos retienen tus ganancias, combaten la temida fatiga muscular, evitando que suba la temida cortisol. Si esto pasa, lo cual se conoce como el proceso de hipercortisolismo, esta hormona entonces produce efectos como el aumento de grasa o incremento de los niveles de presión arterial. Ayudan a regular el proceso metabólico de las proteínas, promoviendo la síntesis proteica y suprimiendo la degradación de la misma. Simplemente no te puede faltar en tu meta para ganar músculo. Puede ser mezclado con agua o alguna bebida como Gatorade. Otros suplementos muy recomendados para ganar masa muscular. Glutamina. Aminoácido recomendado especialmente para la recuperación y reparación del músculo. ZMA, una combinación de zinc, magnesio y vitamina B, libre de hormonas y aumenta la testosterona. Aceite de pescado, contiene omega 3, además de reducir dolores musculares, ayuda a acelerar el proceso de recuperación. Alimentos altos en carbohidratos, granos como el arroz, frutas como el guineo, pasas, manzanas, frijoles, lentejas, carnes, pescados y nueces. Estos suplementos pueden ser combinados para obtener mayores ganancias, pero lo más recomendable sería cerciorarte antes con un experto o nutricionista. Muchos de estos suplementos los adquieres en polvo o cápsulas. Consejo: no abusar de ninguno de estos productos y consumir la dosis diaria que comúnmente viene escrita, en especial si estás comenzando. Ya depende de ti cuál te convenga más, según lo que te recomienden los expertos. Bien, estos han sido algunos suplementos que te ayudarán en tu meta hacia la ganancia muscular. Espero que este video te haya servido y en algo te haya informado. Un saludo cordial.